los sacerdotes de la vieja religión, y vuelvo a utilizar las expresiones de Maxine Sanders, ellos se consideran como intermediarios, no se consideran como los que producen esos efectos. Son invocadores también. Ellos, yo he visto ceremonias, bastantes ceremonias celtas, del culto Wicca, justamente de Maxine, en las que ellas se dirigen a las torres del norte, del sur, del este y del oeste, lo cual forma una cruz. Es decir, volvemos siempre a las mismas simbologías, ¿no? Entonces, ellos no están considerando que el efecto emana de ellos. Ellos están actuando como sacerdotes, grandes sacerdotes, según el rango que puedan tener. Tenemos eso en todas las religiones, existen esos grados. Va desde el simple clérigo, pues hasta, y perdón por volver otra vez a la religión, pero es que como es la vieja religión, no podremos entendernos si no partimos de ese principio. Si estamos hablando de Fu Manchu, que hace trucos de magia y se saca un conejo de la manga, o estamos hablando de brujería. Son dos cosas totalmente distintas. Farrar y Maxime, ¿están de acuerdo en que los poderes emanan de ellos o están de acuerdo en que son intérpretes de esos poderes, medium de esos poderes? Porque eso es básico para lo que está planteando. Esta sería una línea de división. Bueno, yo personalmente diría que esta palabra poder, los poderes, se utilizan con un poco de confusión. El poder básico que produce el efecto no es el poder individual el que emana de la persona, sino que el individuo puede tener una habilidad de hacer que surja ese poder. Es decir, es un hombre, es una persona que sabe qué puede poner en la pared, qué enchufe para poder sacar de ahí un poder universal para hacer el trabajo que quiera hacer. No, el poder, esa fuente no está en el individuo, excepto que él es parte del universo. Y claro, todo es parte de ese poder porque está en el universo. Pero el brujo o la bruja que quiere producir un efecto, que lo está intentando, utiliza su habilidad desarrollada para conectar, digamos, con ese poder, por decirlo de alguna forma, con ese poder universal. Él es una especie de canal, de conducto para ese poder. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso que podemos hablar sobre los poderes universales, pero existen muchos niveles de poder. He estado escuchándole a usted como parapsicólogo, y yo he presenciado en círculos mágicos, y estoy hablando de mágicos para diferenciarlos de la brujería, porque la mayoría de la gente en la brujería estudia la magia porque es un tema fascinante que les interesa conocer. Y yo he estado en algunos círculos mágicos donde los psicólogos o los parapsicólogos quedarían totalmente aturdidos. Yo he presenciado demonios y ángeles. O sea que podemos llegar a los dos extremos. ¿Que los ha visto materialmente? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Hace muchos años, en el norte de Inglaterra, fui a visitar a un señor que era un medium y que no tenía nada que ver con brujería, era cristiano y estaba tullido por la artritis, era muy pobre. Y entonces me dijo, pase usted, por favor, puede echar usted un poco de leña al fuego, y después cerró una cortina verde y a pocos minutos tenía familias indias que se materializaban ahí, en su casa, en su choza. Y este era un hombre muy pobre y no particularmente inteligente. Y esto me prueba, yo no sé si era verdaderamente una forma de pensamiento o era un hecho real el que se materializaran allí, o si se trataba simplemente de una memoria que se volvía a recuperar del pasado. Pero hay una cantidad de fenómenos increíbles, muchísimos, que están mucho más altos de aquellos en los niveles que usted ha explicado, o sea, que son mucho más terroríficos. Yo he visto, por ejemplo, una habitación aplastada por una fuerza invisible, pero aplastada a astillas. Y había personas allí, por ejemplo, que se caían al suelo del miedo, pero vi cómo se destruía una habitación entera. Pero en realidad esto era una fuerza elusiva antes. ¿Y cómo Un eran momento, estos por demonios? favor.
Bueno, entonces lo hacemos. Sí. ¿Cómo eran estos demonios que usted vio? Bueno, hay muchas formas de hacer esto. ¿Cómo los he visto yo? Bueno, pues yo los he visto en un triángulo. Uno en particular, en un triángulo, y no tienen forma humana, ni no tienen una configuración precisa, y son bastante terroríficos. Yo no sé cuál es su idea de la belleza, por ejemplo, porque a mí particularmente no me gustan, pero he visto que personas muy superiores han considerado que tenían una forma, una configuración maravillosa. Yo no sé, es muy difícil de describir algo que usted nunca haya visto. O sea que además no hay nada con lo cual pueda compararlo. Esto, como ahora hay un descanso, por lo que veo, yo le invitaría a Masinka a que durante el descanso nos hiciese un dibujo y para luego, ya que no lo puede describir, que pudiese dibujarlo, para luego después poderlo mostrar a los telespectadores. Yo quiero lanzar también sobre el tapete, haciendo siempre un poco de abogado del diablo, y lo digo una vez más entre comillas, que el hecho de que realmente en numerosos pasajes bíblicos sí que se describen ángeles y demonios, eso es cierto. Creo. Bueno, vamos a hacer el alto de programación e inmediatamente continuamos. Bien, pues continuamos directamente con el asunto. Ramos Pereira me parece que tiene en la mano el dibujo que le ha hecho Maxim. Sí. A ver si la cámara lo puede tomar. Bueno, yo no sé si... Sí, lo están viendo en este momento. Ya lo están viendo. Sí. Bien, lo que quería es sobre este tema, sobre este demonio que vio Maxim, que ella lo vio de esta manera, así vio esta figura, preguntarle si este demonio era un demonio maléfico para hacer el mal o benéfico para hacer el bien. Bueno, incluso si estuviera, digamos, enfrentándome a un espíritu de mucha altura, un ser de mucha altura, no sé, yo no podría decir, esto es como energía bruta, verdaderamente energía bruta. Nosotros tenemos aquí lo que yo he dibujado, un triángulo donde contiene esta energía, verdaderamente. Y hay una serie de reglas, de magia y unas leyes que gobiernan esto. Son como las leyes del universo, exactamente igual. Esta energía, y hay que cumplir esas leyes. Hay que obedecerlas. Con respecto a este dibujo, bueno, incluso al verlo ahora yo pienso que esto está muy mal hecho. Verdaderamente no muestra a ese ser, a ese demonio que yo vi, porque le falta el color, el movimiento, la voz. Por supuesto me hablaba en inglés porque yo no entiendo ninguna otra lengua. Claro, le falta todo esto. Esto es solo una forma. Es que no se lo puedo describir verdaderamente. No sé, no le puedo decir el aspecto que tenía aquel demonio que yo vi. No creo que fuera muy bueno, de todas formas. O sea, entonces estábamos hablando de un demonio que usted cree que no era muy bueno, por lo tanto voy a creerla, es un demonio maléfico. Y este demonio, ¿usted cree que podría haberlo fotografiado, usted, si en ese momento hubiese tenido una cámara fotográfica? Lo podría haber fotografiado, no lo hizo naturalmente. No lo fotografié, porque cuando se enfrenta uno a una situación... Bueno, se ha intentado, varias veces se ha intentado. Yo sé que esto se ha intentado, yo misma lo he hecho. He intentado fotografiar fenómenos de esa naturaleza y, sin embargo, la película sale velada, o a lo mejor con luces, pero nada más. Puede que salga cualquier cosa en esa película, menos lo que hemos visto, lo que queríamos fotografiar. Yo creo que estas fuerzas, no sé, quizás a lo mejor no les gusta la técnica y no se dejan fotografiar. Yo creo que es un poco capciosa la pregunta, es decir, fotografiar... Hay muchas cosas que la ciencia hoy en día reconoce que existen y no las ha fotografiado todavía. Sí, pero sobre eso entonces, me gustaría decir, luego si te parece, continúas tú, solamente quería decir, quería llegar a una conclusión que creo que es importante. Esa es la impresión que da, lo que pasa es que no conviene convertir el programa en un tratamiento clínico y un diagnóstico. Los telespectadores. Y es que quizá puede interesar a los telespectadores que
no han logrado, pese a que se lo han propuesto, fotografiarlo. Por lo tanto, es una visión subjetiva de Maxim. Y, por lo tanto, lo que ha sufrido Maxim es una alucinación, que eso está contemplado en la psicología tradicional. Es decir, hay que distinguir entre un objeto fotografiable y una alucinación, que es una cosa que se genera y se crea en la propia mente del individuo. A mí se me ocurren respuestas a eso, de todas maneras, sin ser brujo ni cosa que se le parezca, pero no quiero entrar en tema, son ustedes. Farrell quiere hablar hace tiempo. Yo era directamente antes, porque es que si no tiene sentido mi pregunta. Sí. Es previa todavía a la pregunta que acabas de hacer, si era el demonio bueno o malo. ¿Por qué eso, supongamos que lo hubiera pintado de la forma tal como lo vio, que hubiera tenido cualidades artísticas para hacerlo, ¿por qué a eso le atribuye las cualidades de un demonio? Podría ser otra cosa, que no fuera ni demonio, ni ángel, ni nada. ¿Cuál es la razón para atribuirle esa nomenclatura? Porque el mago que estaba realizando el ritual había realizado un ritual preciso para invocar a un demonio concreto. Pero no podría haber venido otro demonio que no fuera ese, u otro ángel que no hubiera sido llamado. Es decir, la conexión causal entre el ruego o la petición del mago y la aparición de ese fenómeno allí, ¿cómo se demuestra la conexión causal exacta con la petición de un específico demonio y la llegada de ese demonio? Es una pregunta. La magia es un estudio muy preciso, es un conocimiento preciso. Si se realiza sin el conocimiento, entonces se pueden cometer errores terribles y acabar en un manicomio, porque la magia es muy peligrosa y estoy de acuerdo con ustedes en que otro demonio podría quizá haber entrado en el triángulo o quizá estar fuera del triángulo, y yo podría ser que ni siquiera estuviera aquí con ustedes hoy, pero es una cosa tan precisa que si se tiene un buen mago, una persona que sabe verdaderamente lo que está haciendo, no comete errores, no puede cometer errores. No, yo no creo en ello. No, eso es un artículo de experiencia, no un artículo de fe, añadiría yo. Y apoyo a Maxim. Bueno, otra cosa, un par de puntos. Uno que acaba usted de presentar. Yo creo, me parece que no ha entendido bien la magia. Cuando dijo usted que la película estaba velada o llena de luces, no, sería una película de la sala, pero sin el demonio, sin ese espíritu. O sea, que se ha fotografiado la imagen, pero no el demonio. No fui yo quien lo dije. No, lo había dicho Maxim. Perdón. A veces con la traducción, como es la misma voz, pues es difícil saber quién comentaba eso. Yo quería también decir otra cosa. Cuando se está preocupando usted con respecto a la definición de la brujería, usted habla de una definición antropológica y nos lleva a los doctores, a los magos agnósticos africanos. Yo creo que hay que tomar la situación tal y como está y hay que reconocer que desde luego en los países occidentales, en Europa y en América y en otros sitios, existe ahora un movimiento de gran fuerza. Maxim y yo, los dos pertenecemos a él. Repito, hay un movimiento muy fuerte que se llama brujería y que practica lo que se puede llamar la brujería por cualquier definición, y que este movimiento en conjunto es algo ya muy real, es algo religioso. Hay que admitir eso. No se puede decir que la brujería no tenga nada que ver con la religión, porque es un resurgimiento del movimiento de la brujería que se había dado ya en Europa, en América y en otras partes las últimas 3 o 4 décadas. Esto hoy es una religión ya. Brujeril en el sentido que yo he estado definiendo. Estoy totalmente de acuerdo que hay un movimiento enorme, que hay mucha gente, que es fundamentalmente religioso, etcétera, pero dada la definición que yo he dado, y en el sentido de que la mayor parte de culturas conocidas pueden ser subsumidas bajo esa definición, yo diría que en este sentido no es religión. Ahora, no es brujería, perdón. Ahora, si se quiere ensanchar la definición de brujería, eso es lo que yo estaba batallando desde el principio, para saber de qué hablábamos. O sea que estoy de acuerdo en lo que acaba de decir.
Lo único que quería es intentar ayudarnos para saber lo que cada uno de nosotros queremos decir con esa palabra de brujería. No tengo la más remota idea. Probablemente porque yo no entiendo ningún otro idioma. ¿Usted cree que el demonio habla entonces dal demonio una cualificación material? Porque él habla en el idioma que usted entiende. ¿Y no cree usted que con seres de metafísicos no hay idioma y no hay semántica? El problema es mucho más distinto. ¿No le parece de tratar de poner el problema en un nivel muy subjetivo? No es un idioma de inglés, de francés, de italiano o de traducción simultánea. Me parece un poco raro. Serena, tampoco lo es para Dios, y entonces no existiría el cristianismo, porque el cristianismo hace que un vietnamita esté hablando con Dios en vietnamita. Entonces Dios habla al vietnamita, habla el africano. No es Dios que habla, porque Dios no habla, es el vietnamita que habla con sí mismo. Bien. La metafísica, buen Dios, Kant se está revoltando en su tumba en este momento. Una cosa es metafísica y una cosa es sobrenatural. Son dos cosas, metafísica y sobrenatural son dos cosas Pero que han nada que ver. todas las religiones están basadas en lo sobrenatural. El Si se clásico quita de lo la sobre- filosofía, de todo el pensamiento humano. No queda religión si no hay sobrenatural. No queda religión. Farrar. Es metafísica, No es metafísica. Yo no está sabía- más allá de la física. No está Farrar. más allá de la física. Dejemos hablar a Farrar. Farrar, por favor. Yo quería decir que yo he conocido un ejemplo de interpretación simultánea en que tuvimos en el círculo, mi mujer y yo, que normalmente pensamos y hablamos en inglés, teníamos también a una chica francesa, una bruja francesa en el círculo, y aunque no había ninguna manifestación física, todos nos dimos perfectamente cuenta de que algo trascendía. Y entonces mi mujer y yo nos colocamos en un lado y la chica francesa en otro, y en los dos lados tuvimos la misma impresión y muy claramente. Ella se dio cuenta perfectamente de la diferencia y nosotros también. O pueden ustedes interpretar esto como quiera, pero cada uno lo entendía en nuestro idioma. Sí, yo creo que tengo que aceptar esto. Tengo que aceptar ese demonio, ese espíritu. Y tengo que pensar que era inteligente. Yo no sé, si no hay ningún comentario más en este sentido, yo creo que podríamos intentar poner otra plataforma de discusión, a ver si nos movemos un poco más ágilmente o algo así. Vamos con la proposición. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que hago a todos, incluidos los señores visitantes, que pueden contestar mejor. ¿Por qué en virtualmente todas las culturas, de todos los tiempos y de todos los espacios, encontramos creencias que, entre comillas, podríamos llamar brujeriles? Bueno, lo que hemos estado hablando antes. El origen del hombre es una preocupación con relación a su medio ambiente. Su medio ambiente es la naturaleza. Poco a poco, por experiencia, va descubriendo cuándo vienen los periodos del año de la floración, la germinación, etcétera, etcétera. Todas las fechas que tenemos hoy en día en el calendario, cada una de ellas, incluido el 1 de mayo, que mucha gente se cree que es un invento de la Unión Soviética, pues no lo es. Es el Maypole de los suecos, es una fiesta en que se pone todo el mundo alegre, se quita la ropa, existe desnudez. ¿Por qué? Porque viene la primavera, van a germinar. El hombre lo que quería era reproducirse él, que se reprodujesen sus cosechas y sus animales, porque era la única riqueza que tenía. Entonces, a partir de ahí, todas esas fiestas, hoy en día las llamamos de otra manera. Los saltos por encima de la hoguera, la noche de San Juan, es una fiesta de 10.000 o 15.000 años de purificación del sexo por el fuego. ¿Qué pasa? ¿Que ahora la llamamos la noche de San Juan? Perfecto. Estamos dentro de otra religión, dentro de otra época, pero que tiene unos orígenes. Yo lo que estoy discutiendo es que la religión es el origen de muchísimas cosas, prácticamente de casi todas. Pero no estoy diciendo que sea un sustitutivo de la ciencia. La ciencia, la medicina hasta Paracelso es brujeril. Hasta Paracelso. Ahora, después de Paracelso ya empieza a desarrollarse. La química
procede de la alquimia. La farmacopea procede del conocimiento que tenían las brujas de todas las hierbas y las plantas, que era un conocimiento que hemos perdido, y lo hemos perdido gracias a las multinacionales de la píldora. O sea, que hemos sustituido una serie de productos que se podían hacer. La Unión Soviética en este momento está exportando 50 toneladas al año de productos medicinales sacados de hierbas de Siberia. Esto es comprobable y no estoy diciendo ninguna tontería. Son 50 toneladas, es poco lo que está vendiendo en este momento, pero es un inicio. Y están vendiendo desde anticonceptivos hasta antibióticos, producidos naturalmente. Es decir, sin ninguna intervención de la química orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos considerado que es mucho más práctico el no tener que estar preparando nuestras propias medicinas. Lo llevamos en cápsulas y lo tomamos con un vasito de agua en cualquier sitio. Pero eso no quita de que hay unos orígenes con las cosas. Y no estamos ahora diciendo si esto es más científico o menos científico. Como las religiones. Las religiones, ¿son mejores las occidentales o las orientales? Pues son distintas, son diferentes. Pero cuando tú estabas diciendo que en toda civilización se encuentran esas raíces, claro que sí. Si es que todos tenemos un tronco común, todos llegamos al mismo punto de asustarnos durante la noche, de ver el despertar del día con alegría. ¿Por qué? Porque es el renacer. Es la historia de Tebas y el Valle de los Muertos, y todo lo que cae del otro lado del Nilo muere, y todo lo que es Oriente donde nace, pero es Occidente, occidere, morir, donde va al otro lado del río. Y Caronte no es nada más que un barquero de Tebas. Ahora, que todo eso lo hemos ido transformando en nuestra actual civilización, es lo único que estoy discutiendo. Yo no estoy diciendo que sea un brujo, un señor que pueda hacer cosas mejor que un cirujano. Yo no estoy diciendo eso. Ni que sea más científico ni más demostrable. Pero estamos viviendo de cosas que no son demostrables. De montones de cosas que no son demostrables. ¿Por qué llevamos la corbata? ¿Es algo que debe de significar algo importante? No, son lo que estabas diciendo tú antes, son todos nuestros rituales diarios, de los zapatos, de esto, todo. La sal es un elemento que han utilizado las brujas desde el principio de los siglos, como un elemento protector, y es evidente que se descubre enseguida de dónde procede ese elemento. El primer hombre que cazó un venado y no se lo pudo comer ese día, buscó la fórmula para conservar esa carne. ¿Y qué fórmula encontró? El salar esa carne. Y la sal, hoy en día, yo he visto a Vicky Greenwood irse de su casa y como no tenía nadie que le guardase a los niños, una bruja también inglesa, pues echó sal en la acera alrededor de la casa y se marchó tan tranquila diciendo, he dejado a mis niños protegidos. No es que sea científico lo que ha hecho y probablemente no quedaban muy protegidos, pero dentro de su mente había un gesto que viene de la noche de los tiempos, que es el proteger a esos niños pues con un círculo de sal. Como el hombre ha salado sus alimentos cuando los quiso conservar. Y eso es lo que somos hoy, un producto de todas estas ancestrales costumbres y hábitos y herencias que hemos tenido. Ya sé que no es científico, pero es que vivimos de montones de cosas que no son científicos, gracias a Dios. No es necesario para llegar al conocimiento pasar por la ciencia. La observación y la meditación nos conducen algunas veces igual rápidamente y algunas veces mejor. Evidentemente nos faltan técnicas o palabras para explicarlo, pero tenemos el poder del conocimiento por la meditación y la observación de las leyes naturales, que es lo que nos han enseñado nuestros antepasados cuando empezaban a contemplar los movimientos de los astros y las relaciones que estos tenían sobre las plantas y sobre sí mismos. Ellos llegaron a unas conclusiones que nos han transmitido por una serie de tradiciones multimilenarias, que hoy en día encontramos otra vez estas leyes. No hemos inventado nada, simplemente seguimos reencontrando cosas de todo aquello que han descubierto hace muchos años. Nosotros tenemos unos métodos, unos medios distintos que nos permiten creer en nuestro pseudo progreso, cuando de hecho no hemos hecho ningún progreso desde el Neolítico. Cuando una especie destruye su propia especie no podemos hablar de progreso. O sea que vamos a hablar de brujería, de poder, vamos a tratar de tener un poder militar, un poder económico, un poder mental, un poder religioso, pero todo esto en realidad es la aprehensión del hombre. Pero hay algo que le supera, que es más allá, que va más allá de todo esto y que le hace Dios. Y el hombre va verdaderamente a adquirir estos nuevos poderes, va a convertirse en el gran alquimista y en el gran brujo que está simbolizado en el zodíaco. Por las dos paralelas ondulatorias.
Y estamos verdaderamente en el umbral de este momento. Y aquí por qué nuestra civilización se acaba en el desorden y en la confusión. Yo no quería hablar de todo eso, pero hacía falta que defendiera como astróloga y como bruja la astrología. Planteo más preguntas. ¿Alguien quiere intervenir con esto que se ha dicho? Farrar, quizá. Me parece que está en actitud dicente. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Dijo al principio que la astrología, la señora Soleil dijo que no tenía tanto que ver con todo lo demás. Me parece que es un poco escéptica y sin embargo la brujería quiere investigar y entender la relación entre los distintos niveles de la realidad y cómo se relacionan todas estas cosas. Yo hubiera pensado que cualquier astrólogo haría lo mismo. No sé, ¿qué le parece a usted? Le pregunto a mi vecina, la señora Foglia. Astrología, como yo dije antes, es un estudio. Yo no pienso para nada que astrología tiene que... no soy de acuerdo tampoco con Madame Soleil. No creo que la astrología sea una brujería. Como ya dije, la astrología era un estudio astronómico que después se dividió de la astronomía y es una lectura de símbolos, muy distinto. No hay nada que ver, usted no tiene que tener poder, ningún poder parapsicológico o paranormal para estudiar astrología o ser un buen astrólogo. Nosotros estudiamos la interrelación entre el cosmos, el sistema solar y la Tierra. Esto es también un estudio de la física, como usted sabe. Nosotros estudiamos de otro lado, del lado simbólico, o también, si quiere, a veces del arquetipo de esta simbología, que tiene que decir del principio, de los símbolos primeros. Bueno, no creemos al poder, creemos que es solamente una ricerca, una investigación. Entonces es una cosa totalmente distinta y creemos que esto sirve solamente para conocer mejor el hombre, eso es todo. Entonces yo soy en una posición totalmente distinta de todo eso que hablamos anoche. Vamos, Pereira. ¿No piensa usted que quizá el astrólogo posee, sin embargo, un poder, puesto que se conoce a sí mismo, conoce sus límites, conoce sus medios y conoce a los demás? Y por consiguiente, si actúa como es su deber, entonces posee un poder de persuasión, por ejemplo, porque hay que explicar a las personas lo que son, lo que pueden hacer, lo que deben esperar de sí mismos. Y yo creo que conocerse a sí mismos es el primer aprendizaje intelectual del hombre. Y a partir de este momento, aquel que puede hacer comprender al otro lo que es, yo pienso que ya tiene un poder muy importante. Sí, pero si nosotros utilizamos la brujería como un poder, yo creo que la astrología también es un poder. Y por lo tanto también una brujería, o sea que volvemos siempre sobre el mismo tema. Sí, pero es muy distinto porque también la astrología puede hacer mucho mal, porque si está hecha para gente que no sabe y no tiene una cultura suficiente. ¿Por qué en psicanálisis, en todas las ciencias humanas, hay el control para evitar el transfer? Porque si yo conozco mucho de usted, le hizo el horóscopo y conozco mucho de usted, yo puedo proyectar mis propias ideas, mi propia personalidad en su personalidad. Entonces, para no hacer esto, yo tengo que tener o una madurez, o una preparación, o algunos instrumentos que me permiten de no hacer esto. Pero esto es una práctica puramente psicológica. Se hace en todas las disciplinas psicológicas también. Yo quisiera, antes de hacer una pregunta a las dos especialistas en astrología que tenemos hoy en el estudio, hacer un comentario sobre los horóscopos que hoy publica la prensa de Madrid. He cogido un horóscopo de la prensa de la mañana y un horóscopo de la prensa de la tarde. Y leyendo los horóscopos, pues veo que aquí, más que adivinaciones, lo que se dan es consejos que son parecidos a los consejos estos que se daban en la radio, en los programas estos de Marta Regina, etcétera, y que
aparentemente, para un profano, no tienen nada que ver con la astrología. Y quisiera descender a algún caso concreto. Por ejemplo, ¿me dices cuál es tu signo del zodiaco? Libra. Libra. Vamos a leer en los dos casos. En el periódico de la mañana, Libra, dice: no creas que por tener resuelto el problema del dinero o el tema del dinero está todo hecho. O sea, que ya lo tienes resuelto, por lo que dice aquí. Hoy puede que aparezcan problemas que tendrán más que ver con los sentimientos que con otra cosa, y que la moneda no podrá resolver. O sea, dice que tu problema económico está resuelto, pero tienes problemas que no puede resolver el dinero. Esto es lo que dice la prensa de la mañana. En la prensa de la tarde, el mismo signo dice: amor, no demuestres esa faceta que a veces sacas a relucir y que nadie espera. Me refiero al autoritarismo, al mal genio. Bueno, pueden ser complementaria con la anterior. Pero en dinero dice: no es el momento, hazme caso. Esperar un poco más no solo te beneficiará, sino que haría que todo saliese bien. Luego dice que tu salud hoy es regular. Bueno, pero es que a mí hay un hecho que me preocupa de esto. Y es que esto es para los nacidos del 24 del 9 al 23 de octubre. Y si me permite, le voy a responder directamente. El signo de Libra, hoy podemos decir, es un signo que a veces no se resuelve. Son personas que no encuentran su equilibrio con facilidad, que hacen algo y después se echan para atrás y lo sienten. El astrólogo que hace horóscopos no lo puede hacer para una sola persona, eso no existe. Él se interesa por el movimiento del cielo, por dónde están todos los planetas, y entonces da consejos. Él tiene un conocimiento general de Libra y entonces ve los movimientos de los planetas entre ellos. Y lo único que puede dar son unos consejos que no tienen nada que ver con una indicación precisa con respecto a un signo astrológico individual. Eso es imposible. No se puede responder a 50 millones de lectores como se podrían definir así. No se puede responder a una persona lo que le va a pasar en un momento dado, porque tenemos todos los elementos, pero en general. Es como si vamos al médico, le enseñamos el pie y entonces le decimos: bueno, mira, aparte de eso, ¿por qué me duele la cabeza y el hombro y tal? Es que eso no se puede hacer. Sí, perdón, es que me gustaría terminar, es que me ha interrumpido Madame Soleil, me gustaría terminar la argumentación. Decía que hay una cosa que me preocupa, y es que, por ejemplo, Libra son los que han nacido del 24 de septiembre al 23 de octubre. Y Escorpio, que es los que han nacido el día 24, es decir, han podido nacer unas horas después. Resulta que es todo lo contrario lo que le ocurre hoy. Y es que dice: si crees que por controlar una serie de negocios ya lo tienes todo hecho, estás en un grave error, tan grave que incluso puede poner en peligro tu propia supervivencia económica. Es decir, que estamos por unas décimas de segundo, o somos ricos o entramos en la más grave catástrofe. Lo que quería decir, Madame Soleil. Bueno, por algunas décimas de segundo, la persona que hace un horóscopo, el que estudia la astrología, no puede hacer una línea de un signo a otro, así, tan clarísimamente. No se puede tomar un horóscopo seriamente para una sola persona individual, como digo. Estos son unos consejos generales, porque el astrólogo sabe que, por ejemplo, en este momento, en Escorpio, tenemos Urano, que es la rebelión, los golpes, una cierta influencia que viene, esas ideas que no se ha reflexionado y que las cosas se hacen, esos ímpetus. Y entonces esas personas que son muy audaces corren el riesgo de dejarse llevar por esas influencias, a lo mejor. Y entonces les da una especie de consejo, una advertencia. Pero, señor, por favor, el horóscopo en general no se puede tomar así. No puede dirigirse a cada individuo particularmente, no. Son buenos consejos, orientaciones, es todo. Pero no tiene ningún otro valor. Vuelvo a repetirlo. Me alegra mucho que Madame Soleil haya dicho esto. Es muy importante. Creo que es muy importante que usted precisamente haya dicho esto. Porque hay muchísimas personas que están siguiendo los horóscopos al pie de la letra. Y se está sustituyendo el horóscopo su libre albedrío.
Por eso es muy importante que usted, Madame Soleil, diga que la gente no tiene por qué seguir los horóscopos. Sobre todo yo quería decir que lo que dice Madame Soleil es muy justo, mas que los horóscopos de los diarios en general no tienen ningún sentido, ni tampoco de Plutón en Libra, ni tampoco de Urano en Escorpio. Los horóscopos de mass media, de diarios en general, son hechos para el señor redactor que está al diario, que no sabe nada de astrología, porque es muy difícil. Los 12 signos de los zodíacos es una tipología general, abstracta, no se puede decir nada que pase a uno o al otro, son todas tonterías. La astrología, para tener algún sentido, tiene que ser un horóscopo hecho para la singular persona, y cada horóscopo de cada persona es totalmente distinto de los otros. No solamente, ma cada persona tiene su horóscopo personal, y el sol, la posición del sol, que es el signo natal, es uno de los 34 elementos y de las posiciones angulares de los planetas que son en el tema natal, que no se llama horóscopo, se llama tema natal de cada uno. Entonces eso que está en los diarios es como un poco, una vez como usted decía antes, la señora que contesta nella rúbrica así diciendo, bueno, si le va bien o no le va mal. Es una cosa consolatoria de ningún sentido. Eso es lo mismo en ciencia con los linfáticos, los nerviosos o los cerebrales, ocurre lo mismo. Un linfático es muy capaz de tomar decisiones y de ser incluso en un momento dado o sea, son tipos, son generalidades, y que lo que no se puede hacer es individualizar en ninguno de los casos, pero en la ciencia sucede lo mismo. Pues todos los mediterráneos son más bien bajitos, pero luego se puede encontrar un mediterráneo más alto que muchos nórdicos, o viceversa. Carmelo Lisón, después de estas manifestaciones complementarias en torno a la astrología, ¿ha quedado de alguna manera respondida la cuestión que se planteaba antes? Si no recuerdo mal, era precisamente el por qué coincide que los planteamientos que se hace a la brujería coinciden con otro tipo de religiones a lo largo de la historia. ¿Era eso? ¿Era por ahí? No, lo que sí me ha interesado cuando ha comenzado a hablar Serena es que ha dicho que era fundamental en el estudio de la astrología el simbolismo. Y esto sí que le querría preguntar un poco más, que nos dijera qué es a los profanos. Bueno, usted sabe que el idioma mismo es simbolismo, todo es simbolismo. La semántica son símbolos. En el mismo sentido, la astrología no es otra cosa que un idioma de símbolos que se sirve no de la palabra, traduce en palabras después, ma se conecta con los símbolos en ellos mismos, en los arquetipos. Entonces es una semántica en realidad. Entonces por eso yo insisto que no ha nada que ver con la brujería, que otras personas que alguna persona puede ser astrólogos y videntes, eso es otra cosa, ma la disciplina en sí misma es un idioma, fundamentalmente un idioma de arquetipos. Generalmente en el idioma y en los símbolos y las palabras son las más de las veces polivalentes. ¿Cómo se determina y discrimina qué es exactamente lo que un símbolo está simbolizando en aquel momento? Claro, no se lo determina. Usted para determinarlo tiene que hacer el mismo trabajo que hace cuando hace un análisis semántica. Entonces, hacer una síntesis de todos los sentidos que la palabra o el símbolo tiene, porque ¿qué es un símbolo? El símbolo es lo que no viene expresado, disculpe, el sentido de cualquier cosa que no está expresado en la cosa inmediata. Ejemplo, la paloma es un volátil, pero la paloma es el símbolo de la paz, ¿no? Entonces el símbolo tiene en sí mismo algo que no es la cosa concreta. Bueno, es una explicación muy simple. Pero ¿cuáles son los simbolizantes en todos estos casos? Esa es mi pregunta. ¿Cuáles son los simbolizantes? Que se trata de explicar cuál es el significado. ¿Son planetas o son conjunciones? Todo. Le explico muy simplemente. La Tierra tiene tres en realidad movimientos. Uno es alrededor de sí misma, uno es alrededor del Sol y uno es con toda la galaxia. Entonces,
lo que se exprime en estos símbolos son el día y la noche, lo zodíaco, que son los 12 meses del año. Verano son los equinoccios y solsticios, ¿no? Entonces, todo el sentido estacional, ¿no? Después, el día y la noche, el positivo y el negativo. Los planetas también tienen, en la posición de todo el sistema solar, tienen una posición que se relata a la Tierra y al Sol. Estos son los símbolos primeros, planetas, los 12 meses del año, el día, la noche. Por favor, de todas maneras, estamos discutiendo para profanos, entre los cuales me encuentro en cabeza, y no quisiera que entráramos demasiado en tecnicismos con respecto a sus estudios correspondientes, porque nos perderíamos y sobre todo perderíamos a los profanos. Porque no vamos a las cuestiones de fondo. Podríamos contemplar... Bueno, un pequeño comentario, si me lo permiten. Por ejemplo, su corazón tiene 4 cavidades, separadas por una especie de cruz, y la circulación se hace en el sentido del movimiento del Sol, ¿no es así? Era simplemente un comentario. Sí, quería ofrecer una contrahipótesis a Serena y a Madame Soleil sobre el punto de partida de todos los horóscopos, que es la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, como bien se sabe, la técnica actual de la medicina hace que pueda ser variada y puede casualmente adelantarse. Por un accidente puede adelantarse, puede nacer un 7mesino, por ejemplo. Y para mí, me cuesta mucho trabajo creer que en el mismo momento en que uno nace, confluyan todas estas fuerzas. Y, sin embargo, quizás se subestime las fuerzas que han podido incidir sobre este ser que durante todo el tiempo del embarazo, desde el momento mismo de la fecundación hasta el momento del parto, hasta incluso sería lícito pensar que, por lo menos teóricamente, que en el momento de la fecundación el elemento germinador que llega al óvulo, de entre los millones que se proyectan, seguramente será el que está más en armonía en ese momento con el universo, con el cosmos o con lo que le rodea. Es el número 1. El que llega ahí es quizá porque está más en armonía, como decía. Pero luego después hay todo un proceso. En ese proceso se define el sexo del individuo, cosas muy importantes. Se define si va a ser ciego o no, si va a ser sordo o no, si va a nacer mudo, si va a ser un mudo cuando tenga la posibilidad de hablar o no, etcétera. Es decir, en todo este proceso el individuo está fuertemente marcado por una serie de condicionantes y yo me pregunto si no estará marcado también por estos elementos externos como la Luna y cualquier otro sistema que pueda influir sobre la Tierra, porque de hecho está influyendo sobre muchas cosas recogidas en la ciencia consolidada. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los astrólogos no han cogido como punto de referencia la fecha, el momento de la fecundación? Y quizá doy una respuesta, quizá es muy complicado, yo lo entiendo, pero no sé. Sí, el momento de la fecundación no es exactamente el momento en donde el útero se conforma el grávido. Puede que pasen 2 o 3 días. Es francamente difícil el definir ese elemento, el momento de la fecundación. El astrólogo no pretende tener todas las partes congénitas de ese individuo. Un niño prematuro, separado de su madre, que respira por sí mismo por primera vez, ya es un ser separado, es un individuo terminado ya no tiene nada que ver con la madre, incluso aunque sean gemelos, ya es un ser separado, es un universo terminado. El astrólogo no sabe, por ejemplo, si esto ha pasado o no, pero hay unos planetas que ejercen una influencia sobre ese ser en el momento de su nacimiento, sea cual sea, ¿no? Un tipo de nacimiento ectoplástico, mesoplástico, el tipo que sea, pero realmente ese es el momento. El astrólogo ignora todos esos elementos, digamos, que no le interesan. Lo importante es cuándo ha nacido ese niño, después hay un clima, hay una instrucción, una educación. Por supuesto es interesante ver su ficha médica, por supuesto, si este niño es nervioso, hepático, lo que sea. Pero esos son otros elementos que siempre le van a faltar al astrólogo. La astrología es una ciencia de orientación. El astrólogo no es un adivino, él orienta, aconseja
aconseja, define una gran parte de todo eso que tenemos, da unos límites normalmente muy justos, pero él da todas estas cosas para estar en armonía con esa persona que le consulta y da unos resultados positivos. Normalmente, por supuesto que hay un margen de error, ¿no? Pero se acerca mucho. El astrólogo no es un adivino, lejos esté de él el ser un adivino. Madame Soleil, puedo decir otra cosa más para su pregunta, que son tres los elementos: genético, ambiental y decimos cósmico. Ahora hay un francés muy importante que se llama Michel Gauquelin, que hizo una grande recherche, una grande investigación con 30.000 temas natal de padres y hijos. Bueno, él descubrió que cuando el chico nace, es él que estimula su nacimiento. Entonces, el chico estimula, el nene, nella barriga de mamita, estimula el nacimiento en el momento en el cual se reproducen posiciones angulares, no signos, sea bien claro posiciones angulares entre algunos planetas de sus padres o de sus abuelos. Entonces se ha formulado esta teoría que se llama heredidad planetaria, que es una parte de la heredidad genética. Entonces no es el rayo que cae encima al nene en su cunita, es antes que eso se produce y hay una ley planetaria que se repite como la ley genética. Esto como explicación de nivel científico, no solamente como unidad. Por favor, señor, de todas maneras, yo no quisiera que nos desviáramos porque esto creo que sustantivamente sería tema de otro día, la astrología es esencial. Yo creo que hoy podríamos pasar ya a ver lo que los espectadores quieren saber, porque hasta ahora sabemos lo que ustedes quieren saber, lo que ustedes nos explican. Vamos a ver lo que ellos quieren saber también. Juan Testa, ¿cómo estamos de preguntas? Supongo que hoy habrá mucha curiosidad. Efectivamente, hay bastante curiosidad. La variedad de cuestiones planteadas demuestra un alto grado de interés. Mr. Farrar, ¿qué significado tiene la noche en la brujería? Bien, significa muchas cosas. He dicho anteriormente que cada uno de nosotros somos Caín y Abel, cada uno de nosotros tenemos la luz y la oscuridad, el aspecto positivo y el negativo, y esto es cierto de todos los elementos que constituyen el universo. Es a través de la Madre Tierra y nuestra relación con ella que necesitamos el aspecto oscuro, así como el aspecto de luz, necesitamos la noche y el día. En lo que respecta a la práctica de la brujería, muchas personas no están de acuerdo sobre esto, pero en general pienso que muchos brujos, y yo concretamente entre ellos, piensan que es más fácil trabajar de noche cuando las cosas están más tranquilas, más calmas, y cuando la influencia del sol y toda la actividad que nos rodea no nos abruma tanto. Yo encuentro que la noche es un entorno más calmado, un ambiente de mayor calma en el cual podemos trabajar con la brujería para lograr un efecto y con la brujería como religión, aunque la practicamos todo el tiempo. Pero tomamos en cuenta, como por ejemplo toman los astrólogos, el estado de la Tierra y del cosmos, y para ciertos tipos de trabajo la noche parece ser más adecuada que el día. Maxine, ¿qué piensa? Sí, la noche. La noche también representa a la diosa Diana. Hay una leyenda también que dice que Diana se enamoró de Lucifer, el sol. Y, claro, el día llegaba antes de la noche seguía, y Diana, con aquel encantamiento del sol,
se había cambiado ya ese Lucifer y se convirtió en un gato negro. Y claro, durante la noche, Diana volvió a cambiarse y se volvió a poner como era ella y sedujo a Lucifer durante la noche y se creó otra diosa, una diosa que nació también, que nació y fue ya entre los mortales, las brujas, los brujos, todos tenemos nuestras leyendas. Y entonces esto ha sido realmente el nacimiento de la primera bruja, de la persona con una magia, de la persona que enseñó a la gente cómo podían ser comadronas, cómo podían cultivar la tierra, tener cosechas, que podían hacer una serie de medicamentos. Para nosotros la noche es Diana, esta diosa que nos dio todos estos bienes. Cuando trabajamos por la noche, trabajamos bajo los ojos de Diana. Y el sol es un símbolo de Dios y la luna evidentemente es un símbolo de diosa. Esto también hay que tenerlo en cuenta, como ha dicho Maxine, y tenemos que tenerlo en cuenta de acuerdo con el trabajo que realizamos. Más preguntas, por favor, contesta. Exactamente no sé a quién en concreto dirigir esta pregunta. Vamos a ver quién podría responderla. ¿Las personas que lloran antes de nacer tienen algún poder especial? ¿Están predispuestas a la brujería? ¿O este hecho es meramente accidental y hasta cierto punto natural? Las personas que lloran antes de nacer. Y yo no sé de las que lloran, pero es creencia común en la mayor parte del norte de España, no naturalmente todas las áreas, que las personas que hablan antes de nacer van a tener poderes de sabia o de curandera. Las que hablan, no las que lloran. ¿Alguien tiene algo que añadir? Más preguntas, por favor. Un momento que Farrell Decir al respecto. Perdone, sí, quería hacer un comentario. Podríamos decir que, bueno, las personas normales y corrientes que piensan que no tienen los poderes que intenta desarrollar la brujería, piensan que eso es algo especial, entonces buscan símbolos. A lo mejor, no sé, una persona que haya llorado antes de nacer, o que tenga un labio leporino, o esto, lo otro, o sea, una persona que sea marcadamente diferente. Lo asocian esto en su mente con algo especial, con estos poderes que ellos no tienen. Entonces esa persona es distinta, tiene poderes. Más preguntas, por favor. Bien, vayamos con usted, Maxine Sanders. Hay varias preguntas que parecen muy técnicas. Empecemos con una que no lo es. ¿Es la brujería una ciencia que se estudia o es un don congénito que poseen ciertas personas? No. Yo no pienso que yo tenga un mayor poder que cualquier otra persona en esta habitación. Yo soy sensible y he desarrollado a través del estudio un conocimiento de mí misma y cómo utilizar la habilidad natural que tengo, pero que no era aparente antes de que me iniciaran a la brujería. Pero no es una cosa hereditaria, es una religión a la cual nos iniciamos. De todas maneras, Maxine, si no recuerdo mal del primer programa en el que participó, nos contó cómo por primera vez sintió que tenía unos ciertos poderes especiales. Y si no recuerdo mal, fue viendo la televisión. ¿Era algo así? Como niña, cuando yo era niña todavía no tenía televisión. Tenía un proyector y en realidad hay personas que vienen a ser iniciados y que hablan de la astroproyección y que quieren ser capaces de proyectar. Y existen ciertas técnicas dentro de la brujería que pueden producir esta habilidad, como por ejemplo en la película de hoy, la abuela que hablaba con el nieto y le influía. Pero yo tenía esta habilidad y el único momento en que la perdí era cuando estaba embarazada. Entonces no podía controlar mi cuerpo, o sea, mejor dicho, no podía abandonarlo en ningún momento. Y siempre he podido ver colores, áureas de colores alrededor de las personas, y yo no pienso que esto sea un poder, simplemente una habilidad natural. Yo pienso que la mayoría de las personas tienen esta habilidad. Es simplemente que según van envejeciendo, se preocupan tanto de las cosas materiales de la vida, que estas habilidades naturales se dejan de lado.
Más preguntas, por favor. Don Enrique Meneses, esta es una cuestión de todos los días. ¿Por qué en los cuentos aparecen las brujas montadas en escobas, hacen el mal y son feas, mientras que las que hacen el bien son guapas y se llaman hadas? ¿Qué relación existe entre ambas y cuál es la razón de esta representación gráfica? Bueno, yo creo que la bruja, en los tiempos históricos y prehistóricos, ha sido siempre un personaje temido y, por consiguiente, un personaje marginado. Se ha situado en las afueras de los pueblos. Solía ser una persona que ha ido creciendo con una fama de tener capacidad de hacer el daño, dar el mal de ojos, destruir cosechas, etcétera. Y entonces esta persona que vivía en las afueras del pueblo llegó a tener pues un gran conocimiento de las plantas porque era el mundo que la circundaba. Esta persona, en contraposición con el hada es una especie de mito infantil. La bruja pues se le ha añadido pues verrugas en la nariz y cosas de estas, porque no había que acercarse a su casa, o sea, había que poner una serie de murallas para los niños o para incluso para las jovencitas, que la edad de la pubertad en las chicas es una edad en que se ven muchas visiones. Todos los milagros y todas las vírgenes que han aparecido son siempre niños y niñas en un cambio fisiológico muy importante, que es el de la pubertad. Y entonces estas señoras pues vivían un poco marginadas, y si utilizaban la escoba, pues era más que nada como una especie de símbolo. Estábamos hablando antes con Foglia de los símbolos. La escoba realmente es un símbolo fálico. Esa misma escoba con la imaginación de los campesinos que estaban encerrados en sus casas por las noches, pues veían a esa bruja volar con ella. Probablemente lo que hacía es que se fumaba unos cuantos porros, y entonces, gracias a las drogas que conocía muy bien, porque conocía muy bien las plantas, pues ella se transportaba a unos aquelarres. Es decir, cuando se han hecho juicios de brujería, pues ha habido ocasiones en las que Caro Baroja cuenta además en uno de sus libros, pues que se ha estado vigilando la casa de una bruja y esa bruja no ha salido durante 2 meses, pero ella luego ha declarado en el juicio que sí había salido y había acudido a los aquelarres y había tenido relaciones sexuales con el diablo. Pero todo esto era una forma de esa persona, primero, de hacerse notar en un juicio. La persona marginada que estaba en las afueras de ese pueblo, de repente un día se encontraba delante de todo el pueblo mirándola. Entonces inventaba unos amores satánicos, unas reuniones y unas cópulas increíbles con animales, con machos cabríos. Lo que estaba era intentando atraer la atención de una sociedad que la había marginado y la había abandonado a su suerte solitaria. Pero en ello, desde luego, yo creo personalmente que intervenían bastante las drogas. Y la escoba, pues, es simplemente un símbolo. Maxim, ¿quiere añadir algo a esto? Sí. Durante el tiempo de las persecuciones, las brujas tenían que esconder las armas, tenían navajas, cuchillos, etcétera, y tenían una varita también, una varita mágica, y está muy bien escondida en ese mango de la escoba. Y llegaba un granjero allí y le decía a la bruja: ¿puede hacer que crezcan mis cosechas? Y entonces ella sacaba esta varita y ponía, claro, ese palo de la escoba de esta forma, y entonces pasaba por el campo este del agricultor y saltaba, y entonces decía: hasta ahí donde yo he saltado, así van a crecer tus plantas. Y claro, desde la distancia no sé lo que pensarían de esto. Más preguntas, por favor, Juan. Señor Lisón, un espectador afirma que se da el hecho concreto de que la brujería se prodiga más en lugares y zonas de mucha vegetación, Inglaterra, Italia, Galicia, etc. ¿Existe alguna relación entre humedad, frío, vegetación y la brujería? En principio yo creo que no.
porque si consideramos toda la brujería que se da en África, en países de desierto, etcétera, veríamos que no hay correspondencia real entre vegetación, porque no existe brujería. La brujería puede ser muy potente y muy fértil en sitios donde no hay fertilidad ninguna. Ahora bien, se puede añadir argumentos situacionales en el sentido de que una vez que hay brujería, el elemento vegetativo, árboles, etcétera, pueden tomar parte en el conjunto, en el síndrome de la brujería. Y esto es lo que realmente pasa muchas veces en todo el norte de España, que los elementos del hábitat entran a tomar parte de alguna manera en esa brujería. Pero la conexión directa, etcétera, que se presume la pregunta, yo creo que no es real porque no se da en todas las culturas. Nada que añadir a esto. Más preguntas, por favor. Señor Pereira, ¿los fenómenos psicofónicos están relacionados con la brujería o admiten una explicación científica? Bueno, los fenómenos de las psicofonías tienen dividido también a la opinión de los parapsicólogos. Unos creen en este tipo de fenómenos y otros no. Aquí se plantea un problema de difícil investigación por los medios de los aficionados o por los medios que en este momento tiene a su alcance la parapsicología en general. Como se sabe, se trata de una cinta magnetofónica en la que se ha dejado con un micrófono abierto durante un cierto tiempo y se han grabado unas palabras que supuestamente proceden o de espíritus o, según otros parapsicólogos, de la mente del propio sujeto. Aquí nos tropezamos con unos tremendos problemas de investigación. Primero, la cinta tiene que ser virgen y eso no es fácil saberlo a priori, porque las casas que fabrican cintas de vez en cuando hacen controles en las cintas y insertan información para comprobarlo. Luego, hace falta que el aparato esté metido en lo que se llama una jaula de Faraday para evitar que puedan entrar ondas hertzianas que puedan, naturalmente, incidir sobre la cinta magnetofónica. Por otra parte, aún así y todo, tomando toda clase de precauciones, nunca se puede estar seguro de que la procedencia no sea física. No olvidemos que la parapsicología estudia los fenómenos que no son explicados por las ciencias tradicionales. Por lo tanto, si eso lo explica la física, lógicamente no es un fenómeno paranormal. Pues bien, para estar convencidos de que eso sería un fenómeno paranormal, sería necesario, después de toda clase de precauciones, además de estar en una jaula de Faraday, meterlo en una cámara anecoica, que es una cámara especial que vale muchos millones de pesetas y que yo sepa en España hay dos, que permite aislar del ruido completamente. Porque la cinta magnetofónica puede recoger sonidos que no capte el oído. Es decir, depende de la incidencia. Si yo acerco un reloj, este es digital, pero un reloj clásico al micrófono, los telespectadores pueden estar escuchando el tic-tac y los que están aquí en la sala no escucharlo. Es decir, que el oído no capta todos los sonidos que se producen alrededor. Y por lo tanto resulta muy difícil, prácticamente imposible por los medios tradicionales que tienen los parapsicólogos, poder afirmar que un sonido grabado en una cinta magnetofónica se ha producido por vía paranormal. Y desde luego los parapsicólogos tratan de explicarlo, yendo a otra parte de su pregunta, tratan de explicarlo por la vía de la mente del individuo. Es decir, el parapsicólogo trata de explicar esto, el que cree en las psicofonías, como digo, en que es una proyección del inconsciente del individuo. De hecho, en algunas investigaciones que hemos realizado, hemos podido comprobar que ciertas palabras que estaban grabadas en la cinta correspondían con movimientos inconscientes de las cuerdas vocales del sujeto. Hemos colocado unos micrófonos muy sensibles en las cuerdas vocales, vamos, en el cuello del sujeto, y hemos podido detectar que algunas de las palabras que allí se habían grabado se correspondían con las que habíamos grabado independientemente de estos micrófonos sensibles y que son movimientos inconscientes, como digo, de las cuerdas vocales. Hasta incluso cuando leemos estamos sin querer, inconscientemente, moviendo, articulando las cuerdas vocales y en un momento determinado podemos producir un sonido que pueda incidir sobre la cinta. ¿No podría ser también, por ejemplo, como cuando se tira una piedra a una charca de agua absolutamente lisa, que no ha sido rizada por el viento, esos círculos concéntricos que se van ampliando, van disminuyendo de altura, es decir, tenemos una longitud de onda completamente distinta? ¿Cuándo termina el efecto de la caída de esa piedra? ¿O cuándo termina el efecto de esta última palabra que yo he pronunciado?
se va perdiendo, pero no puede quedar durante un tiempo mucho más largo del que nosotros creemos, del que nuestro oído percibe. Y entonces, con instrumentos suficientemente perfeccionados, suficientemente sensibles, no podríamos recoger esas ondas desperdiciadas ya por nuestro oído, porque nuestro oído ya se ha pasado de su range, de sus límites auditivos. No podría ser... Sí, esto teóricamente eso es posible y ahí está la teoría que acabas de esbozar, que es impecable, es decir, que no se sabe nunca dónde termina la onda, es decir, irá disminuyendo, ahora es la mitad, la cuarta parte, la octava, pero sigue ahí. Lo que ocurre es que los magnetófonos tradicionales no están concebidos para captar ese tipo de ondas ya residuales. Yo estaba acordándome cuando estabas hablando de un caso que hay en Italia, que conocerá seguramente Serena, que es las experiencias que está realizando el padre Ernetti en Venecia, con una cámara que dice que fotografía el pasado. Y su tesis es que la imagen del ser humano no se pierde, está ahí de alguna manera, y él cree que ha sido capaz de recuperarla a través de esta cámara fotográfica. En realidad yo pienso que no, porque cuando el padre Ernetti obtiene una determinada fotografía, está completamente seguro de que se trata de Jesucristo, cuando naturalmente no tenemos ningún documento gráfico que pueda atestiguar que una determinada cara es la de Jesucristo. Y es sospechoso que el padre Ernetti, que es católico, cuando ve una determinada cara que cree que es Jesucristo, yo pienso que, en todo caso, puede tratarse de una proyección mental del padre Ernetti sobre la cámara. Es decir, que hay una experiencia que es la de Tep Serios en Estados Unidos, que es un sujeto que se concentra sobre una cámara fotográfica de tipo Polaroid y impresiona la placa fotográfica y a veces obtiene fotografías de lugares lejanos. Yo creo que, en caso de no ser fraude, lo que está haciendo el padre Ernetti está más cerca de su explicación de las experiencias que está realizando Tep Serios que de la hipótesis que tú has barajado, pero que, por supuesto, yo creo que en un futuro eso será una posibilidad. El caso este es un griego, este norteamericano, Ted Serios, ¿no? Sí. Este hombre lo que puede estar haciendo es actuando como un transmisor. Él pone la frente, le enseñan anuncios en una revista, cierran la revista y le dicen Londres, no ha estado nunca en Londres, y es capaz de reproducir una torre de Londres muy aproximada a partir de lo que recuerda que ha visto antes. Entonces, esto nos lleva al caso en New Jersey de una fábrica que se incendió como 4 o 5 veces. Se hizo una investigación, nunca se sabía a ciencia cierta si era sabotaje, en fin, no podía ser sabotaje porque eran incendios estúpidos. Y entonces unos investigadores que hay en un equipo de investigación en Nueva York que se dedica a estudiar la electricidad estática, hizo un estudio de cada uno de los empleados y se encontró con una chica que tenía 30.000 voltios y que había tenido ya, cuando la interrogaron, varios casos de estar bailando sencillamente e incendiársele la blusa, que era probablemente de fibras acrílicas, ¿no? Ella siempre pensó que era alguien que estaba bailando detrás de ella con un cigarrillo, pero realmente es que generaba ella tanta electricidad que con las fibras y probablemente también con el roce al bailar y todo eso provocaba los incendios y era la causante de los incendios en la fábrica. Entonces esto quiere decir que si una persona puede llegar a unos voltios tan elevados, pues debemos de concebir el ser humano como un receptor transmisor. Lo único que no tenemos en este momento quizás los aparatos para recepcionar ese mensaje. Pero es factible para algunas personas muy sensibles, primero el recibir el mensaje y luego transmitirlo a distancias. Yo quiero decirte que es muy fácil producir esa corriente de 30.000 voltios. Es decir, cualquiera de los que estamos aquí frotando dos piezas determinadas puede producir no ya solamente 30.000 voltios, sino hasta 500.000 voltios. Es decir, yo tengo un aparato experimental en mi laboratorio que es un Van der Graaf, que es una banda que gira simplemente, y por el rozamiento de esa banda produzco 500.000 voltios. Es decir, que no es raro lo que le ocurría a esta chica. Es decir, y yo creo que no tiene nada que ver con su psiquismo, es un problema físico. Lo puede explicar la física tradicional. Y en cambio, ya que ha surgido esta pregunta de un espectador, yo procuro intervenir lo menos posible, como ven, pero se me ocurre de la documentación, he sacado casos de paleofasia. Hay un caso de un campesino siciliano que después de una caída se puso a hablar
comenzó a hablar en un extraño idioma que se interpretó como griego clásico y, bueno, fue relacionado con su posible origen genético y demás. Primero, si conocen este caso es exacto, está comprobado. Segundo, ¿hay más casos? Y tercero, ¿a qué se le puede atribuir? Sí, esto, la parapsicología, este tipo de casos lo denomina de xenoglosia, y es un caso antiquísimo que en las religiones se llama, en la religión cristiana concretamente se llama de glosolalía, el famoso don de lenguas, etcétera, ¿no? Se ha estudiado y en algunos casos se ha estudiado con mucha precisión y con mucho rigor, quiero decir, casos de personas que en un momento determinado recobraban una lengua que nunca habían aprendido. Digo recobraban porque parece, en muchas ocasiones es una lengua hasta incluso perdida, es decir, que no es una lengua, es una lengua muerta. Y lo que ocurre es que, primero, al tratarse de una lengua muerta, hay ciertas dificultades para la investigación. Cuando se trata de una lengua viva, siempre queda la sospecha de que ha podido aprenderla por otra vía. Por ejemplo, se dio el caso de, creo recordar, de una señora en Holanda que en un momento determinado de su vida empezó a hablar castellano antiguo y se investigó este tema y se llegó a la conclusión de que, como había sido amamantada por una judía de Toledo, esta de alguna manera le había transmitido esta información. Digo de alguna manera porque puede ser por vía psíquica simplemente, vía extrasensorial, es decir, que no prejuzgo en este caso un aprendizaje tradicional de idiomas, sino que puede ser por otra vía. Y sobre todo quiero decir que en el laboratorio estamos reproduciendo, no casos muy importantes, pero sí casos significativos, semejantes, con técnicas psi-omega, es decir, con técnicas de tipo hipnótico. O sea, en un momento determinado el sujeto se le da la sugestión de que es capaz de hablar una lengua que él desconoce y puede en ese momento hacer como una especie de esponja, es decir, absorber toda la información de su entorno psíquico para poder dar cumplida respuesta a esa orden que se le da, que además le angustia el no poderla, no solamente le angustia no poderla responder, sino que además, por la propia naturaleza de la orden, si la responde satisfactoriamente, el organismo le gratifica con una descarga de endorfinas, que es una droga que genera el propio organismo, tan gratificante que el sujeto, por buscar otra descarga de esas, es capaz de succionar toda la información que pueda para poder salir airoso de la prueba. ¿Más preguntas, por favor? Sí. Un momento, que Madame Soleil quiere añadir algo. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cree usted en la hipótesis de las células memoriales que, por un fenómeno cualquiera, llegan a impresionar suficientemente neuronas como para quedar en claro? Usted acaba de mencionar, por ejemplo, una ama de Toledo que había amamentado a esta señora y que quizá había podido transmitirle imágenes. Según usted, entonces, ¿es válido creer en esta hipótesis de nuestros antepasados, por ejemplo, de una transmisión de nuestros antepasados? Sí, efectivamente, yo creo que es perfectamente válido creerlo. Lo que hace falta es poderlo demostrar. Yo pienso que, al igual que a nuestro paso por la vida vamos dejando una huella física, vamos dejando una huella olfativa, que puede ser rastreada al cabo de cierto tiempo. Es decir, que un perro puede cruzar un camino y estar seguro de que por allí ha pasado su amo, y puede que en ese momento su amo ya esté muerto, porque haya muerto después de pasar por ese camino. Pero el perro, ¿qué es lo que está oliendo? No está oliendo a su amo hoy, está oliendo lo que queda de su amo hace varios días. Pues bien, es muy probable que en nuestro psiquismo, al paso por la vida, vaya dejando una estela, vaya dejando huella. Esto, todas las tradiciones, tanto herméticas, esotéricas, etcétera, están llenas de ideas de este tipo. Por ejemplo, la cinta ascásica que rodea el mundo, donde es casi como un videotape, que dicen que graba la imagen y el sonido, o más modernamente las teorías del padre Teilhard de Chardin, de la nosfera o del inconsciente colectivo de Jung. Estamos viendo que existe una bolsa de información que nos rodea, que algunos dotados, algunos videntes, son capaces de drenar, son capaces de pinchar y obtener información.
Entonces, la técnica de cómo obtener esta información es muy importante, que son las mancias. Antes se ha referido precisamente en el coloquio, Serena, en un momento determinado ha hablado de que la astrología también puede tener algo de mancia. Y yo creo que este es un punto muy importante. Este es un punto muy importante. Distinguir entre la astrología y la astronomancia. Es decir, lo que tiene de seguro, es decir, lo que tiene de computable por todos los que, de teoría general, y lo que puede tener de elemento interpretativo. Es decir, las mancias, como decía Jung, es un sistema de gatillo. Es decir, la información puede estar en el inconsciente. Es como un teletipo que tiene una información ahí, pero si yo no tiro del papel y la leo, no sirve para nada, está ahí oculta en realidad, está en una zona de penumbra, está en el inconsciente. Pero en un momento determinado se puede producir ese gatillo, ese disparo, que haga que esa información que está en el inconsciente pase al consciente. Y entonces en ese momento estamos teniendo acceso a esa información, que es cuando yo corto la hoja de papel. Pues para mí ciertos tipos de adivinación, como los pozos de café, la cartomancia, los que ven el vuelo de las aves, etcétera, tienen el común denominador ese. Es decir, cada uno busca el método que mejor le acciona su gatillo. Igual que me parece que era Newton, necesitaba oler una manzana para estar inspirado. Es decir, ese era su gatillo, ¿no? Bien, vamos con más preguntas y por favor ahora sean breves en las respuestas, que nos queda ya muy poco tiempo. Adelante, Juan Testa. Señora Foya, ¿qué es el campo magnético de una persona y cómo influye en su vida vegetativa y en la intelectual? ¿Se puede establecer una relación entre este campo magnético y la brujería? Bueno, es una pregunta muy difícil para mí, no es mi campo, creo que es mejor que conteste Madame Soleil y Maxime, quizá, que decía que tenía mejor, la posibilidad de porque el campo magnético... observar auras. Madame Soleil, quizá primero. El campo magnético y la brujería, no sé, ponemos otra vez a la historia de la definición, cosas que no se explican muy bien. El campo magnético, todo el mundo emite una longitud de onda especial, con unas frecuencias variables según los individuos, y que choca contra los individuos que están enfrente. Y eso explica que unas personas tienen una especie de magnetismo, un poder sobre el conjunto de la gente, sobre la masa. Yo me acuerdo que a lo mejor en el caso de seres con una onda magnética muy potente ejercen una especie de atracción muy sorprendente con respecto al entorno, y esto no se justifica todas las veces por el talento que tienen. Todos tenemos unos rayos alrededor de nosotros, unos rayos, unas ondas magnéticas que nos ayuda a conseguir amigos o enemigos también de vez en cuando. Es una especie de expansión de nuestra propia personalidad. Esa es la explicación que yo puedo dar. Maxime, ¿quiere añadir algo? Creo que la brujería nos enseña cómo utilizar estas cosas naturales. Nos dice, por ejemplo, cómo controlar el color que pasa a través de nuestro cuerpo, y entonces si podemos cambiar el color de nuestra áurea o del campo magnético alrededor nuestro, podemos crear un efecto de cierto tipo sobre otra persona. No sé si Ramos, muy brevemente porque tenemos poco tiempo, porque yo creo que este campo magnético, si no me equivoco, incluso ha sido fotografiado ya. ¿Qué? Ha sido fotografiado, tengo entendido. Sí, nosotros tenemos una cámara que se llama la cámara Kirlian, que supuestamente fotografía el aura. Lo que ocurre es que la cámara Kirlian lo que fotografía es un fenómeno puramente eléctrico que es el efecto corona, que precisamente nosotros usamos corrientes de alta frecuencia, corrientes conseguidas con un carrete Tesla que produce unos 100 y pico mil voltios, y que al ser de alta frecuencia la conducción es epidérmica y no puede electrocutar al sujeto, ya está cerca de las ondas hertzianas. Pues bien, la cámara esta lo que fotografía, como digo, es un efecto corona alrededor. Lo que ocurre es que en el laboratorio estamos observando que el mismo sujeto, colocando el dedo, por ejemplo, ¿no?, sobre la placa,
si le vamos dando diferentes sugestiones, por ejemplo, en un estado psi omega, le vamos dando diferentes sugestiones, como digo, esta aureola va variando conforme a las diferentes sugestiones que le estamos dando. Va variando, como usted bien decía hace un momento, el aura. Lo que pasa es que nosotros creemos que se trata de un fenómeno que será explicado en el futuro por la fisiología, es decir, que estamos hablando de modificaciones en la sudoración, en la proyección de feromonas, en la corriente sanguínea, etcétera. Yo creo que el aparato lo que detecta son modificaciones muy parecidas a las que detecta el famoso detector de mentiras. Es decir, que el detector de mentiras, cuando le hacen una pregunta al sujeto que es embarazosa para él, eso le impresiona tanto que empieza a sudar, empieza a modificar ciertos elementos fisiológicos y eso va haciendo que se cambie la resistencia de la piel, etcétera, y influya en el polímetro ¿no? Pues yo creo que la cámara Kirlian en el futuro posiblemente tendrá una explicación parecida a esta. Bien, vamos a ver si nos da tiempo a hacer 2 o 3 preguntas últimas, muy breves en las respuestas. A ver, Juan Testa, por favor. Señor Farrar, ¿qué requisitos exigen de una persona? ¿Qué pruebas ha de superar para ser aceptada en el círculo de los brujos? Bien, si nosotros, es decir, cada grupo de brujos tiene su propio reglamento, pero en general, si alguien quiere convertirse en un miembro de ese grupo concreto, las reglas son las mismas que en cualquier sitio. Es decir, que el grupo tiene que, como regla general, conocerle, particularmente el sacerdote principal, y decidir si él o ella son adecuados y si van a resultar beneficiosos o si esta asociación va a ser beneficiosa en ambos sentidos. Y no voy a entrar en el tema de la iniciación, simplemente sobre que la persona sea adecuada de una forma humana, como puede uno ser adecuado para cualquier grupo. Última pregunta, si hay tiempo a la última. Juan. Señor Meneses, ¿es algún símbolo de brujería un crucificado con cuerpo humano y cabeza de chivo? Bueno, no, lo que sí existe y que quizás no se ha estudiado suficientemente es la relación que se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo entre los seres humanos y los animales. Y los animales, nuestros antepasados, que estaban más cerca de la naturaleza que nosotros, pues vivían más cerca de esa naturaleza y los animales eran unas especies de hermanos con formas distintas. Y entonces siempre ha existido ese sueño de amistad entre el hombre y el animal. Entonces se ha creado toda una mitología incluso de matrimonios. La sirena es un ejemplo, el centauro es otro. Llegamos hasta los tiempos modernos en que Walt Disney hace las delicias de los niños haciendo que los animales se parezcan un poco más a nosotros. Es decir, yo no veo la cuestión del crucifijo, vamos, no la conozco, la de un crucificado con mitad cuerpo de animal. El macho cabrío siempre ha tenido la categoría de un reproductor, de una especie de macho más que en otras especies. Entonces, por eso quizás en brujería lo consideran como una fuerza reproductora, progenitora, pero siempre, y en los aquelarres y todo, cuando se han encontrado hombres y animales, es porque se ha intentado volver a unos principios de la historia de la humanidad en la que el hombre vivía muchísimo más cerca de sus hermanos los animales. ¿Algo que añadir, Maxima, a esto? Es la última intervención. No, yo no quiero que en mi templo haya ningún macho cabrío maloliente. Muy bien, es lástima no llegar a esa última pregunta, esa tercera final, pero el tiempo ya se nos ha echado encima, es señal de que las respuestas serán copiosas, abundantes y yo espero que clarificantes. De todas maneras, supongo que ustedes, como todos, se habrán dividido en crédulos o incrédulos o creyentes y no creyentes según los campos, pero en cualquier caso que esto haya servido para conocer un poco más en torno a la brujería y ciencias afines. Y vamos sencillamente, después de agradecer a nuestros contertulios de esta noche, siento, Carmelo Lisón, que al final yo quería haberle interpelado en función de una moraleja final, puesto que era aquí el verdadero abogado del diablo, pero el tiempo, insisto, se nos ha echado encima. Saben ustedes que la próxima semana vamos a hablar de otro tema
realmente complejo y últimamente muy controvertido, Caín y Abel, y todo lo que esas dos palabras, todo lo que esos dos nombres, todo lo que esas dos leyendas o historias comportan, cainismo, abelismo, etcétera, etcétera. Contamos con Al este del Edén, esta vez creo que se puede decir como fijo, y los que hayan visto la película de esta noche creo que también les valdrá para la semana próxima, como punto de partida. Muchas gracias, señores, por su participación, muchas gracias por la suya, hasta el próximo sábado, muy buenas noches.